Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de 5 errores muy comunes cuando utilizamos el horno. Hoy os voy a hablar del horno. Ya sé que es un electrodoméstico que no existe en todas las casas, pero le voy a hacer también una pequeña comparación al final con un electrodoméstico más chiquitito y que empieza a aparecer con cierta frecuencia en muchas casas, y la verdad es que da muchísimo juego cuando se aprende a utilizarlo de manera adecuada. Pero vamos a empezar por el horno, ese electrodoméstico que de manera tradicional tiene un hueco en prácticamente todas las cocinas y que nos da muchísimo juego a la hora de cocinar de manera independiente. Podríamos decir, el horno, sabéis que siempre os digo, que es un electrodoméstico que cocina solo. Nosotros tenemos que preparar los ingredientes, los metemos en el horno y tenemos tiempo más que suficiente la mayoría de las veces para hacer otras cosas. Aquí hay algo que es muy importante. A la hora de elegir un horno merece la pena valorar ciertas cositas, como son que tenga un temporizador que nos avise del tiempo que lleva cocinándose ese alimento, no vaya a ser que se nos olvide y se quede ahí chamuscadito, que a veces nos relajamos mucho mientras el horno está funcionando. Y la segunda opción valorable sería comprarlo con aire forzado, es decir, que yo pueda elegir el tipo de cocción, que pueda ser la normal o utilizando ese aire forzado. ¿Por qué? Porque ese aire forzado acorta en cierta medida los tiempos de cocción. También es verdad que nos seca un poquito más los alimentos, por eso no siempre nos interesa, pero en algunas preparaciones, en algunas recetas, nos ayuda a que quede más crujiente. Por ejemplo, si yo quiero preparar unas patatas gajo que me queden crujientes, o unas patatas en bastoncitos, como si fueran patatas fritas, pero sin freírlas, las pongo en la bandeja con el aire forzado y con menos temperatura y menos tiempo me quedan crujientes y perfectas. Y si no, ya veréis, y hacer la prueba. Y también se pueden preparar muy fácilmente en el horno. Bueno, a lo que iba. Lo que nos interesa, además de comprar un horno que nos dé mucho juego, evidentemente, es aprender a utilizarlo de manera adecuada. Y aquí hay algunos errores que nos pueden chafar el resultado que obtenemos con el horneado y que a veces, pues son muy sencillos, pero no nos damos cuenta cuando los hacemos. El primero sería no precalentar el horno. Y este error que se suele decir así como tal, ¡wow! Es un horror, no se puede no precalentar el horno. Bueno, pues yo muchas veces os digo también que aprovechéis el calor residual tanto de antes como de después. Esto dependerá también del tipo de receta. Ya vamos a ver la diferencia, ¿no? Porque son dos errores totalmente distintos y aparentemente contradictorios. Si yo tengo que precalentar el horno, hay recetas que es imprescindible. Por ejemplo, las recetas de repostería. Porque si yo no tengo el horno precalentado a la temperatura adecuada cuando vaya a introducir los alimentos, este bizcocho, por ejemplo, va a ser un desastre, porque esas temperaturas no van a ser las adecuadas para producir las reacciones químicas que ocurren en un bizcocho para que nos quede esponjoso y jugoso. Porque sí, la repostería es pura química. Podríamos decir casi que es una ciencia exacta, donde medir, pesar y controlar tiempos y temperaturas es imprescindible para obtener un buen resultado. Y si no, que se lo digan a los especialistas en repostería, la importancia que tiene utilizar termómetros para calcular las temperaturas, temporizadores y otro homenaje que se utiliza muchas veces para mejorar y optimizar esos procesos. Bueno, pasamos a una cocina un poco más casera, ¿no? Asados, por ejemplo, de verduras, de carnes, de pescados. En este caso, los pescados menos, porque tienen tiempos de cocción
muy cortitos y nos interesa que esa temperatura también se encuentre ya en su nivel para asegurarnos una cocción completa y uniforme. Dentro de un pescado, si lo asamos entero, hay zonas más gruesas y zonas más finitas. Nos interesa que en ese caso no haya una sobrecocción excesiva de las partes más finitas, algo que ocurriría si introducimos el pescado mientras el horno se está calentando. Así que también sería en este caso importante precalentar. Pero quiero asar un pollo o quiero preparar una calabaza asada. En ese caso, metemos los alimentos desde el momento 1 o 0, podríamos decir. Primero meto la bandeja, después le doy al botón del horno y aprovecho ese calor, de ese tiempo de precalentamiento, que si no es un calor tirado a la basura, que cuesta bastante dinerito la electricidad y hay que aprovecharla bien. Si además necesito un tiempo de cocción largo, es muy interesante aprovechar el tiempo de enfriamiento del horno. Y ahí tendríamos exactamente igual. Los asados de carne, por ejemplo, aprovecho el precalentamiento, una cocción suave que no me seca la comida. En el centro, una cocción más fuerte, una temperatura más alta, que me lo dora, me lo sella. Y al final, otra vez, cocción más lenta para que el interior esté perfecto. Pues en lugar de estar tocando los botones, tiempo de precalentamiento, tiempo de enfriamiento del horno y en ese caso aprovecho todo el tiempo que el horno está funcionando. Así que lo que aparentemente en algunas ocasiones puede parecer un error, en otras podría ser una ventaja. Algo muy interesante y que muchas veces no se hace, aunque si me seguís habitualmente ya veréis que yo lo hago prácticamente siempre, es utilizar papel de horno. Papel de horno que nos evita tener limpiezas engorrosas de las bandejas de horno, que claro, el tiempo y temperaturas que se utilizan en el horno pueden requemar muchas veces los jugos de los alimentos, algo que se queda súper pegado, súper adherido a esa fuente o a esa bandeja de horno y por lo tanto a la hora de limpiar, rasca que te rasca y muchas veces no termina de salir. Ya de por sí las bandejas de horno suelen acumular o ennegrecerse un poquito con el tiempo, aunque las mantengamos perfectamente, pero con ese papel de horno nos va a resultar muchísimo más fácil la limpieza, porque no se pega prácticamente nada, algo que se nos pueda colar por los bordes, pero siempre van a ser cantidades mucho más pequeñitas. Otro error muy frecuente podría ser utilizar recipientes que no estén adaptados a las altas temperaturas que se utilizan al hornear. Y en ese caso, pues los mejores resultados se suelen obtener con recipientes metálicos o con recipientes de loza, cerámica y vidrio, pero vidrio especial, no nos vale cualquiera, tienen que ser vidrios aptos para el horneado. Y en ese caso, bueno, pues siempre sabemos que con el vidrio, que es un material totalmente inerte, no hay transferencia de ningún tipo de sustancia a los alimentos que cocinamos y además es un material muy fácil de limpiar, así que es uno de los materiales más recomendados a la hora de utilizar recipientes para el horno. Pero los recipientes metálicos también nos dan muy buen resultado, así como los recipientes de cerámica vitrificada, es decir, que tengan una capa que los recubre que no sea porosa. Que si es porosa, ya os daréis cuenta que con el tiempo se resquebraja y además puede absorber parte de los líquidos de esos alimentos. Y el quinto error es el más frecuente de todos y es abrir y cerrar constantemente la puerta. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que ha visto un bizcocho maravilloso, infladito, abierto la puerta, ¡pups!, se le ha hundido y ¡oh, mi gozo en un pozo! Ese bizcocho que estaba saliendo tan bonito, de repente ha tenido, vamos a decir, un enfriamiento brusco y eso provoca que caiga con más facilidad.
ese enfriamiento brusco ocurre cada vez que abrimos y cerramos la puerta del horno. Aunque no tengamos un bizcocho, si nosotros tenemos cualquier otro alimento cocinándose en el horno, imaginaros que se tiene que cocinar a 180 grados, yo abro la puerta, esa es la temperatura, dependiendo del tiempo que la tenga abierta, pero imaginaros que incluso abro una rendijita así para mirar, ¿qué ocurre? Que esa temperatura baja entre 20 y 50 grados, con bastante rapidez o incluso más. Si yo abro la puerta de par en par y me pongo a remover ahí los alimentos en la bandeja del horno, esa temperatura que baja tiene que volver a subir. Es como si tuviésemos que precalentar otra vez el horno con el alimento dentro. El tiempo y temperatura que yo haya planificado ya no es la misma, y esto nos puede llevar a errores de cálculo a la hora de pensar que nuestro alimento está perfectamente cocinado en el interior y no lo está. Cuando lo sacamos nos encontramos con que falta un poquito de cocción. Claro, la temperatura y el tiempo que ha tardado en volver a alcanzar esa temperatura de cocción. También os he dicho que os iba a hacer una pequeñita comparación con otro electrodoméstico, con las freidoras de aire, que realmente no son una freidora porque apenas se utiliza aceite ni se sumerge, eso sería una verdadera freidora, sino que es un horno pequeñito de aire forzado, con lo cual, ¿qué ventajas tiene? Primero, el espacio que ocupa, que es mucho más pequeño. Pues tenemos de esos de cestillo, como el que me veis utilizar, otros que parecen hornos desde fuera, es decir, con su bandejita, puedo meter y utilizar alimentos que asaría habitualmente también en un horno. Permiten cocinar prácticamente de todo, evidentemente adaptado al tamaño de esa freidora de aire. Errores comunes, los mismos. A veces gastar electricidad en precalentar, luego saco el cestillo, me paso media hora colocando los alimentos. ¿Para qué me ha servido el precalentamiento? Para nada. Y sin embargo, bueno, pues también podemos tener la tentación de abrir y cerrar porque es oscuro, no veo lo que hay dentro, y hasta que no le cojo cierto truquillo a los tiempos y temperaturas, pues me da un poco mieditis que se me vayan a quemar. Tarda más tiempo en cocinarse, pero también es verdad que la freidora de aire tarda muy poco tiempo en alcanzar temperaturas muy altas. Es cuestión de 1 o 2 minutos. Por lo tanto, ahorramos también mucho tiempo en la cocina, sobre todo ese tiempo de precalentamiento. Así que espero que el vídeo os haya gustado. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.